Salmo 31. Como se dan cuenta, este salmo también fue compuesto por David y fue entregado al músico principal del tabernáculo para la liturgia del culto. En este capítulo, como nos dimos cuenta, salta a la vista varias cosas. Primero, el salmista trae a la memoria la misericordia de Dios que ha mostrado con él en el pasado. También vemos antropomorfismos. Eso significa que el salmista usa expresiones para referirse a Dios de manera poética. Por ejemplo, inclina tu oído. Dios es espíritu, Él no tiene oído y tampoco necesita inclinarse para escuchar. Pero eso es un antropomorfismo, una expresión poética. Este salmo tiene varios antropomorfismos. Vemos a Dios como alguien que oye y que libra a los justos que son amenazados por los impíos. Ese va a ser el tema general de este capítulo. Algunos comentaristas ven que este salmo es un salmo de súplica y perciben elementos judiciales, lo cual pues es interesante porque los salmos anteriores han sido así. Como se han dado cuenta, muchos salmos están conectados casi que por el estilo y la temática. Si fuera un salmo también con elementos judiciales, se conectaría con el salmo, por ejemplo, el 28 o el 26, que fueron salmos que vimos en ese estilo. Bueno, comencemos a explicar el capítulo. Vamos a estudiarlo así, versículos del 1 al 13, confianza probada. Y los versículos 14 al 24, confianza asegurada. Primero, probada, del 1 al 13. Segundo, asegurada, del 14 al 24. Y como título general de toda la predicación vamos a titularlo así: soberanía divina en la premura. Soberanía divina en la premura. Las premuras son esos momentos de agobio, de angustia, momentos de apuros de los cuales queremos salir corriendo. El salmista expresó eso. De hecho, él utiliza la expresión premura en el verso 22, ¿se acuerdan? Entonces, por eso vamos a titularlo así. ¿Listos? Comencemos, versículo 1. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado. Él habla de pasado, he confiado. Da a entender que esa misma confianza que le ha resultado bien antes, le puede resultar para bien ahora, en eso que le está pasando. ¿Sí? Dice: no sea yo confundido jamás. El que espera en el Señor nunca sale confundido, hermanos. Miremos, por ejemplo, Salmo 25:2. Dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. ¿Ven? El mismo salmista emplea expresiones que ya usaba antes. Pide ser librado. Y algo que llama mucho la atención, dice, versículo al final del 1: líbrame en tu justicia. ¿Sí? El salmista va a hacer una serie de peticiones en medio de su situación basado en la justicia de Dios, no en la propia. En términos del Nuevo Testamento, él sabe que ha sido justificado por la fe, por lo tanto puede acercarse al trono de la gracia con confianza. Bueno, vemos esa unidad en la Escritura en ese sentido. Versículo 2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Le pide a Dios que lo escuche, que lo libere cuanto antes, porque Dios ha sido su roca fuerte, y esa roca fuerte en él ha estado a salvo muchas veces atrás. El Señor para David es como una peña alta donde puede esconderse. Más aún, como un castillo, dice en el verso 3, mi castillo. Un castillo, hermano, donde cada hijo de Dios puede hallar seguridad. ¿Qué más dice el versículo 3? Por tu nombre me guiarás. En el versículo 1, ¿qué decía? En tu justicia. En el versículo 3, ¿qué dice?
por tu nombre. En términos del Nuevo Testamento, ¿qué sería? Solo gracia. De ninguna manera hay obras, de ninguna manera hay pagos, solo gracia. Solo gracia. El Señor, por amor de su nombre, guía y encamina a los suyos. ¿No les recuerda otro salmo eso? 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Está hablando de los mismos términos. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Versículo 4. Aquí empezamos a ver el problema que está pasando David. Algunas personas habían escondido una trampa contra él. Pero él dice, tú eres mi refugio. Anote este texto, 25:15, otro texto paralelo. Versículo 5, un versículo, quizás el versículo más famoso de todo el capítulo. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Cierto? Esta línea es impresionante. Antes de que la apliquemos a Cristo, miremosla en el contexto original. Es como si él estuviera diciendo, oh Dios, independientemente de que mis enemigos salgan victoriosos y lleguen a ganarme y quitarme la vida, en tu mano está mi espíritu. Su espíritu está en manos de Dios. Es decir, él está abierto a cualquiera que sea la voluntad de Dios para su alma, sabiendo que de todas formas la seguridad de su salvación es firme. En tu mano encomiendo mi espíritu. Si le llegan a quitar la vida, su alma es salva. Por eso Cristo dijo, no teman a los que le pueden quitar la vida al cuerpo, más bien a aquel que puede lanzar el cuerpo y alma al infierno. Bueno, miren que aún en Salmos vemos la seguridad de la salvación. No solo vemos sola gracia, también vemos la preservación de los santos. Miremos Salmo 55:18. Dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Qué interesante. Volvamos al texto principal. Si Dios, el Dios de la verdad, lo ha redimido a él, ¿por qué va a temer? Bueno, versículo 6. Más bien, hay una repulsión en su corazón, y esa repulsión es contra los que colocan su esperanza en vanidades ilusorias, dice la Reina Valera. Vanidades ilusorias. Son personas ilusas, que se dejan llevar es por su mera imaginación. La Biblia de las Américas dice, ídolos vanos. Esa expresión, vanidades ilusorias, se refiere a los ídolos, a dioses falsos. Y eso lo podemos saber por Jonás 2:8. En Jonás 2:8, Jonás usa ese mismo término, pero él está hablando de los ídolos. Él dice, más bien, mi aborrecimiento está contra los que esperan en dioses falsos. El Dios de ellos es un producto de su imaginación, pero el mío es el Dios de toda verdad. ¿Sí? Es digno de esperar en él. Bueno, versículo 7. Por eso, sabe que puede gozarse en su misericordia, porque este Dios de verdad conoce su aflicción. Conoce cómo él ha reaccionado en todas sus angustias. Versículo 8. El Señor nunca lo ha entregado en manos de su enemigo. Por el contrario, siempre lo lleva cuando se siente apretado por los problemas. Dios es como si Dios metiera su mano y lo sacara a un lugar espacioso. ¿Sí? Un lugar donde él puede correr libre de las trampas de sus enemigos. Dice la Biblia Peshitta, tú abominas. En la Peshitta no lo traduce como que es alguien que abomina, sino que es Dios. Tú abominas a los que practican adoraciones vanas. Bastante interesante cómo traduce. Bueno, a propósito de estos primeros versículos, anótese para leerlo también. Salmo 71,
del 1 al 3. Ahí vemos la misma oración, volviéndola a decir David en otro contexto. Eso nos enseña, hermanos, que hay momentos de oración donde hay palabras que bendicen mucho nuestra vida y que expresan muy bien lo que sentimos. No está mal volverlas a usar, no está mal recordarlas, no está mal repetir una oración de vez en vez. Lo que está mal son las repeticiones vanas, pero recordar o hacer eco de oraciones que hemos hecho antes, de ninguna manera. Pues vemos que en muchos salmos, oraciones que ya le ha hecho antes, vuelve y las insiste, vuelve y las dice. Bueno, sigamos adelante, versículo 9. Pide al Señor que tenga misericordia de él, porque está en angustia y ha llorado mucho. Ha llorado mucho. Bueno, hermanos, con tal de aprovechar al máximo, estoy considerando estudiar solo el primer punto. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a cubrirlo todo. Anote este texto, 6:7. Ahora, versículo 10. Es tal la angustia que el salmista está sufriendo que siente que su vida se desgasta tras cada suspiro. Qué poético, ¿cierto? Pero hay momentos en nuestras vidas donde gemidos, suspiros y respirar hondo lo que hace es desgastar la salud por la aflicción, el dolor y la tristeza. Eso es como él se siente en este momento. Miremos 38:3. Vemos que el salmista ya ha pasado varias veces por esto. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Por qué ese paralelo? Volvamos al versículo 10. Porque además de las acechanzas de sus contrarios, hay otra cosa que le pesa a David, que es iniquidad. 31:10. Mi iniquidad. La iniquidad, pecados reincidentes, pecados que no ha sido capaz de dominar, pecados que quizás ha repetido desde su familia. Esto está agobiándolo con dolor en su alma. Hermanos, esto nos enseña también que todos los creyentes tenemos pecados remanentes, pecados con los que todavía estamos luchando y con los que vamos a seguir peleando hasta lo último. El pecado remanente es una realidad, pero eso también carga nuestros corazones. Bien, versículo 11. Muchas veces esa situación de la lucha con el pecado remanente, a veces los contrarios se dan cuenta de las caídas, o perciben el pecado en nosotros. Y eso da pie para que se burlen, para que sean de oprobio. Versículo 11 nos da a entender también otra cosa, que aún los creyentes más sabios o sanos pueden sufrir la decepción de otras personas. Debido a que estamos en una carne donde todavía cedemos muchas veces al pecado remanente, podemos llegar a causarle decepción a otros creyentes debido a nuestro pecado. Al parecer, el salmista ha actuado o ha hecho algo que ha impactado a algunas personas que lo conocían o que eran cercanos a él. Ni siquiera los pastores más admirados y preparados están exentos de decepcionarnos. Por eso, nunca debemos idealizar a nadie, ni siquiera a los creyentes con más experiencia. Vemos aquí a David, hermanos. La Biblia nunca oculta los errores de los santos, ¿cierto? Y sabemos los pecados de David. Pero miren estas cositas, estas son de las cosas que casi no se hablan.
había más cosas. Muchas veces él ocasionó decepción a otros. Versículo 12. Los conocidos de David se alejan horrorizados de él. Eso nos enseña, hermanos, a no ser volubles. ¿Se acuerdan en Gálatas? Nosotros estudiamos Gálatas hace ya un año, el año pasado, y mirábamos que los Gálatas, cuando Pablo enfermó, ellos estuvieron al tanto de Pablo, pero cuando Pablo se fue del lado de ellos empezaron a escuchar calumnias contra él, empezaron a cuestionar su ministerio, y ya a lo último veían a Pablo como un enemigo. Hermanos, el hecho de que los pastores o las personas más queridas de nosotros, hermanos en la fe, nos decepcionen, no nos da pie para desecharlos como un vaso desechable. Como que no, ya no califica para mí, ya lo hago a un lado de mi vida. Hermanos, esa actitud es bastante patética, pero es muy típica del cristiano moderno. Ese cristiano que soluciona las cosas eliminando del Facebook o bloqueando, como diciendo, como la cultura de la cancelación, la llaman hoy día. O sea, no, ya usted para mí no existe. Como si, hermanos, ¿cómo así? Estos conocidos están cancelando, por así decir, a David. No, David nos decepcionó. Versículo 12. Es más, lo tratan como si estuviera muerto. Lo olvidaron por completo. No, ya no nos importa ese señor. Dice, me tratan como un vaso quebrado, dicen las versiones. Como un vaso desechable, diríamos ahora. ¿Sí? Lo ignoran. Y es algo que aún los creyentes tenemos que vivenciar de otros hermanos, lo cual es muy irónico y triste. Ojalá que Dios nos guarde de actuar así, tanto de decepcionar a otros, como de que cuando nos decepcionen, no actuar así. Miremos Salmo 88:5. Vemos aquí otro salmista, el salmista Hemán. Él había expresado algo muy similar. 88:5 dice: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. ¿Sí? Este salmista se sentía igual. Pero bueno, él se siente así desde delante de Dios. En cambio, David se siente así desde de aquellos que lo conocían, que eran amigos suyos. ¿Sí? Volvamos al texto principal. Bueno, pero peor aún, estas personas no temen a Dios, porque no solamente lo ignoran como si estuviera muerto David, sino, versículo 13, lo calumnian. Y eso es otra cosa. A veces hay cosas que decepcionan, pero es por nuestra propia culpa, porque idealizamos a la gente. Pero ya torcer o tergiversar los hechos y agrandarlos, exagerarlos o agregarle cosas, ya eso es calumniar. Estamos en un cuerpo de pecado, podemos ocasionar decepción a muchos, pero que esas personas, aunque sean creyentes, aprovechen esos detalles, esas caídas, esos errores para agrandar el pecado de su hermano, ya es caer en la calumnia. Bueno, estas personas se ensañaron contra David. Están ensañados. Dice que David tiene miedo. Está rodeado por el miedo. Porque consultan juntos. Se están aliando, están tramando, están planeando cosas, maquinando para quitarle la vida. Hermanos, qué horrible. En la segunda parte vamos a ver que es que esas personas eran impías, no eran creyentes. Bueno, a propósito, ahorita mirábamos el versículo 9 y consta que dice alma y cuerpo, ¿no? Otras versiones dicen entrañas. Eso nos deja ver la doctrina de la dicotomía. La Biblia enseña que los seres humanos somos cuerpo y alma, pero con el versículo 5 que habló de espíritu, nos da a entender que uno de los dos elementos, tanto cuerpo como alma, es el mismo espíritu. ¿Cuál sería? El alma. Alma y espíritu es lo mismo, somos de dos partes, somos una composición bipartita.
Bueno, a propósito, en el versículo 12, cuando David decía que era como un vaso quebrado, en la pechita dice, como un objeto inútil. ¿Sí? O sea, hay muchas personas que se acercan a otras mientras les es útil. Mientras tienen provecho, mientras lo pasan bien o mientras extraen su interés o aprenden lo que quieren aprender para aprovecharlo. Hay personas que utilizan a otras. Hermanos, un creyente, hijo de Dios, no actúa así. Y esa experiencia también la vivió Job. En Job 19:13 vemos que Job se sentía así, que la gente lo había ignorado por completo, como si fuera un muerto en vida. Y el complot que está experimentando David acá, de que aquellos conocidos están conspirando para matarlo, lo vivió Jeremías. Jeremías 20:10. Había gente, dicen por ahí, cuchicheando, murmurando, chismeando de Jeremías, pero estaban uniéndose para matar a Jeremías. Entonces, hermanos, esas experiencias que son de los santos, de las escrituras, nosotros no estamos eximidos de ellas. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Esa fue entonces la primera parte de este capítulo. Y si Dios nos da vida, el próximo miércoles seguimos con la segunda parte. Bueno, vamos a orar por los motivos de oración que tenemos